Buenas noches con todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de la interioridad de los Sagrados Escritos. Esta vez vamos a abordar un tema eh, conocido, más o menos bien conocido por todos nosotros en nuestro ambiente cristiano occidental acerca del Nuevo Testamento. Y el tema es el endemoniado gadareno. El endemoniado o los endemoniados. Para iniciar este tema vamos a presentar una idea basado en lo que deberíamos, la forma en que deberíamos abordar el estudio de los Sagrados Escritos. Cuando en la Biblia entera nosotros hablamos acerca de un término, la escritura o la ley. Vamos a poner por aquí. Esto se llama escritura. Se le llama también ley. También se llama palabra. Y en el término conocido por nosotros se llama la Torá. Esto comprende los 5 primeros libros de la Biblia. La Torá, de esta ley, de esta escritura, está dicho que no, ni una tilde, ni una coma en nuestra forma de mirar, ni un símbolo chiquito, ni una corona chiquita de las letras de la Torá pasará. Ninguna de estas será añadida ni quitada de esta ley. Es decir, esta ley debe permanecer en la forma que fue escrito, sin añadirse, sin quitar ninguno de las letras, ninguno de los símbolos chiquitos que allí existen. Debido a esto, el pueblo que fue escogido para cuidar de esta ley, y repito nuevamente, el pueblo que fue escogido para cuidar de esta ley, para ser el guardián de esta ley, para preservar esta escritura, este pueblo ha guardado esta ley con su propia vida. Y este pueblo se dedica a contar todas las letras de esta ley, se dedica a hacerla parte de la vestimenta, parte de lo que se come, parte de la cultura del pueblo, en lo que conocemos como religión, cuyo objetivo es la preservación de estos escritos. Es decir, la religión no es el camino de la salvación. Y no es que ellos también lo presentan de esa forma. La religión no es el camino de la salvación. La salvación está en la interioridad de los sagrados escritos, en la interioridad de la ley y de la escritura. Es decir, quien quiera que cumple los preceptos literalmente, no está haciendo nada. Está preservando la escritura de acuerdo al mandato del Creador. Pero en cuanto al objetivo de la ley, no está haciendo nada. Luego, existen otros libros
otros libros que hablan acerca de la escritura. Entonces, por ejemplo, hay los profetas, lo que se conoce como los escritos, lo que se conoce como los libros poéticos y lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Y desde luego hay otros libros que no fueron incorporados en el canon bíblico. Entonces vamos a poner aquí. Estos son los libros de los profetas. El libro de los libros de los escritos que parecen como que fueran historias, relatos. Los libros poéticos, los cantos, los proverbios. El llamado Nuevo Testamento y los demás libros. Hay varios otros libros que están mencionados en todos estos otros, como el libro de las genealogías de Adán, el libro de Enoc, el Sefer Yetzirah, que es atribuido al patriarca Abraham, etcétera, ¿no? Entonces hay otros libros sagrados. Entonces, no porque no estén en el canon, estos otros libros no son sagrados. De paso, quienes consideraron las razones por las que un libro debe ser considerado sagrado y debe ser parte de un canon de la Biblia, consideraron que debería estar el nombre de Dios relatado, escrito en el libro. Y es por esto que se tuvo un tiempo de rechazo hacia un par de libros. Uno de ellos lo leímos en la última clase, que es el libro de Esther, en el que no se encuentra explícitamente escrito el nombre del creador. Otro es el libro del Cantar de los Cantares. El libro del Cantar de los Cantares, que fue considerado por mucho tiempo como un libro erótico. Y por esta razón no pudo incorporarse al canon bíblico. Luego, los rabinos y los estudiosos comenzaron a darse cuenta y a comparar que esta relación entre esta muchacha sunamita y su marido eran una representación de la relación del creador con su novia, con su esposa. Lo que habíamos estado hablando respecto de la escritura, la ley o la Torah, es el centro de la escritura, el centro de la Biblia, el centro de la Biblia, el centro de los libros sagrados. Y esta ley no se puede permitir que sea alterada. Los otros libros hablan acerca de la escritura. Están comentando o están explicando o están ayudando a entender, ¿sí?, lo que está escrito aquí. ¿Sí? Todos los libros hablan de la ley. Cuando nosotros vemos la ley, así está escrito en la ley de Moisés, etcétera,
Todos estos libros analizan lo que está escrito aquí. Es decir, el centro de todo análisis, el centro de toda estructura, el centro de toda comprensión y el centro de todo estudio es la Torá. Inclusive cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, los relatos acerca de la venida de la luz, que conocemos como el Hijo, acerca de los apóstoles que ampliaron la visión de la expansión de las escrituras hacia el resto del mundo. Inclusive esa visión habla acerca de la escritura, es decir, está fundamentada en lo que dice la escritura. Es decir, todo lo que nosotros podamos analizar tiene que estar en perfecta concordancia con la escritura. En estos otros libros, analizaremos las historias relatadas basados en la idea, en la estructura de la escritura, de la ley, de la palabra, de la Torá. Aquí en esta escritura se encuentra descrita, se encuentran descritas todas las sefirot del árbol de la vida. Y cuando nosotros veamos en todos estos escritos, estas descripciones del árbol de la vida, tendremos que necesariamente regresar a la Torá para confirmar que todo lo que estamos hablando es cierto. Entonces, desde esta perspectiva, analizaremos el lenguaje del Nuevo Testamento, comenzando por una historia que está descrita por, creo que todos los apóstoles, todos los evangelistas, como les llamamos, acerca de un milagro de Jesús de Nazaret. Nosotros sabemos que su nombre no es Jesús. El nombre correcto en hebreo debe ser un nombre hebreo. Es Yahshua. Esta historia, por lo tanto, vamos a comenzar con el libro de Mateo. En el libro de Mateo 8, entonces vamos a pasar al libro de Mateo. El libro de Mateo 8. Veamos el capítulo 8 y versículo 28. Versículo 28. Bien. Dice: Jesús sana a 2 endemoniados. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo. Y los demonios le rogaban diciendo: si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Y he aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas.
Los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. En esta versión, primero comenzamos con la historia de aparentemente dos endemoniados. Ahora vamos a el libro de Lucas. Lucas 8:26. Entonces vamos al libro de Lucas 8. Curiosamente es el mismo capítulo, 8:26. Y entonces repitamos rápidamente el relato. Navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Vamos a señalar esta parte que dice, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. Veamos si hay algún otro texto. No tengo por ahora. Pero vamos a analizar un poquito esto de los evangelios que tienen alguna discrepancia en cuanto al relato. Creo que no se ponen de acuerdo en cuanto a los números. Y solo como comparación, vamos a revisar otra discrepancia muy similar de estos dos evangelios y quizás compararla con un tercero. Vamos a Mateo 28:2. Vamos a Mateo 28, Mateo 28:2. ¿Sí? El día de la resurrección. Leamos desde el versículo 1. Dice, pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Y veamos qué dice Marcos 16:15. El libro de Marcos 16:15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo, perdón, creo que estoy equivocado aquí. Un momentito. Perdón, es el versículo 5, Marcos 16:5. Y entrando en el sepulcro vieron a un hombre sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Estamos hablando de la resurrección desde el punto de vista de Marcos, ¿no? Entonces aquí dice, vieron a un hombre sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. Dice, y ellas se asustaron. Veamos otro evangelio más. En Lucas 24:4.
Lucas 24, 4. Dice, y aconteció que cuando ellas, perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Está hablando de la misma escena, pero vista ahora por Lucas, relatada por Lucas. Él ve dos varones en vestiduras resplandecientes en la misma escena de la resurrección. Y veamos otro más, Juan 20:12. El libro de Juan 20:12. Entonces ahora Jesús se aparece a María Magdalena. Veamos desde el 11. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Qué es lo que ocurre entonces con los relatos del Nuevo Testamento? Por ahora, sin importar si el milagro que hemos visto respecto del endemoniado gadareno es sobre uno o sobre dos, analicemos un poquito este relato desde cualquiera de las perspectivas. Nosotros conocemos ya muy bien cómo se presenta Jesús, y vamos a hacerle un poquito más gráfico. Vamos a nuestra pantalla. Porque con gráficos nos entra mejor. En gráficos recordamos mejor, ¿no? Vamos a dibujar. Aquí en Israel hay un río que llega a un lago, pero luego continúa. Sale de este lago y recorre unos kilómetros más abajo y llega a otro mar. Este es un mar más grande llamado el Mar Muerto. Entonces, este de aquí es el mar o lago, Mar de Galilea. El Mar de Galilea. Y este es el Mar Muerto. Y la tierra de Israel está, en ese tiempo era más o menos así. Un poco más abajo. Y Jerusalén estaba por aquí, más o menos, ¿no? Jerusalén estaba por aquí en unas montañas. Yeshua estuvo, de acuerdo al relato, viajando por esta parte norte, por Galilea. Y había cruzado, y hay geográficamente parece existir una región o una ciudad o una parte de esta región llamada Gadara, que está en este lado, un poquito al sur, pero también un poquito al oriente del Mar de Galilea. Y normalmente lo que hacía Yeshua es cruzar entre las orillas. Entonces él estaba por aquí, en algo que se llama ahora, está en la Biblia, perdón, con el nombre de Capernaum. Entonces él solía cruzar por el mar en esta travesía. Entonces dice
el relato que él cruzó el mar y llegó a esta región de Gadara. Y allí encontró a un endemoniado. Eso dice un par de evangelios y los otros dicen dos. Y así no existe una exactitud en el relato, pero algún momento analizaremos la razón del por qué existe esta discrepancia. Entonces él cruzó por el mar y aquí se enfrentó a un endemoniado. De acuerdo al relato, este endemoniado le ve a Yeshua y se enfrenta con él le tiene miedo, se da cuenta quién es y le dice soy legión en alguna de las versiones. La versión obviamente romana dice somos legión o soy legión porque está influenciada la traducción por el lenguaje latín, que en latín, en el lenguaje romano, en la estructura del ejército romano, una legión es parte del ejército romano. Pero en las estructuras de los ejércitos hebreos hay miles. Se cuentan, se dicen miles, no se dice legión. Entonces, debió haberse dicho de otra forma. Pero en fin, se enfrenta a este endemoniado y el endemoniado inmediatamente en uno de los relatos, inmediatamente le pide que si le va a echar fuera de esta persona, le permita entrar en una manadita, un hato de cerdos que estaban por aquí. ¿Bien? Deben haber sido muchos, si es que los demonios eran una legión. Estamos hablando de miles, posiblemente, no sé cuántos corresponden a una legión. Debieron haber habido aquí muchísimos cerdos también, ¿no? Para que salgan estos demonios y les posean a estos cerdos. Y dice el relato que estos cerdos, al tener los demonios poseídos dentro de sí, se volvieron locos y comenzaron a correr y saltaron. Entonces voy a dibujar por aquí algo lo que pudo haber sido lo que dice el relato. ¿Sí? Oh, perdón, dice 5,000 soldados es una legión. Muy bien, gracias por la ayuda. Entonces, si eran 5,000 demonios o más, ¿cierto? Debieron haber varios cerdos allí para que pudieran caber todos los demonios en los cerdos. Claro que también habría que preguntarse cómo es que toda esa legión estuvo dentro de un solo hombre, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurrió con estos pobres cerditos que estaban por allí? Salieron corriendo, desesperados, ¿sí? Y tan desesperados estaban que cayeron al abismo. Y cuando cayeron al abismo, aquí abajo estaba el mar. Y todos murieron en el mar. Cuando analizamos esta historia, si estos demonios que estaban dentro de este endemoniado que vivía en los sepulcros, salen del endemoniado y poseen a estos cerdos y estos cerdos pierden el control y se lanzan al abismo. ¿Cuánto tiempo habrá ocurrido de eso? Yo he visto esta región de Gadara, no está al pie aparentemente del lago, pero imaginemos que estaba cerca y que estos cerdos se tomaron unos 20 minutos, 10 minutos
y démosle un poco más de tiempo. Quizás se demoraron 1 hora en llegar hasta este abismo y desesperados saltar al abismo, y allí se murieron. Entonces aquí se murieron los cerdos. Yo voy a exagerar un poquito. Los cerdos y los demonios. Si es que Yeshua expulsó a los demonios de este endemoniado, ¿por qué los cerdos, por qué los demonios necesitaban de un lugar a donde irse, en este caso los pobres cerdos? ¿No podían ser expulsados de alguna otra parte? Y estos cerdos, ¿por qué tuvieron que soportar como castigo las faltas de este endemoniado, si es que fueron faltas suyas, y pagar con su vida al lanzarse al mar? Porque ¿qué ocurre de alguien que está en realidad endemoniado? De una persona que está sufriendo depresión, por ejemplo, vamos a poner por aquí depresión. Una persona que está con depresión, en realidad, llega a un punto tal que quiere suicidarse. El dolor, la angustia es tal, no soporta y busca de alguna forma quitarse ese dolor y esa angustia. Y la forma más fácil o la forma más rápida es quitarse la vida. Entonces estos pobres cerdos debieron haber estado sufriendo tal angustia que sin pensarlo, inclusive sin pensar en preservar su propia vida, se lanzaron a las aguas. Al abismo primero, de ahí está escrito que es un abismo, eso significa que era una altura muy considerable. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender de toda esta historia? ¿Por qué? Es decir, aquí caben las preguntas. ¿Por qué estos demonios necesitaban de otro animal a donde salir? Pero de todas maneras, Yahshua les permite salir a esos cerditos que estaban allí. Y por, digamos, máximo 1 hora, estos demonios estaban dentro de los cerditos. Y al morir los cerditos, ¿qué ocurrió con los demonios? ¿Se habrán muerto los demonios? ¿O después de estar en estos cerditos, estos demonios quedaron liberados y deben haberse ido a otra parte? Es decir, si hablamos de aquí de un milagro, ¿qué clase de milagro es este? Es decir, nos ponemos a cuestionar la palabra milagro. Nos ponemos a cuestionar aquí qué está ocurriendo con este famoso milagro. ¿De qué se trata el milagro? El milagro es de dejarle en libertad a un hombre a costa de muchos cerditos. Y si así fue, ¿por qué tuvieron que pagar con su vida estos cerditos para lanzarse al mar? Y finalmente los demonios deben haberse liberado de los pobres cerdos, especialmente para no ahogarse. O si no, si es que cayeron los demonios con los cerditos al mar, deben haberse también ahogado los demonios y deben haber muerto los cerdos y los demonios con ellos. Porque caso contrario, si es que esos demonios que a lo mejor no mueren, ¿por qué? Porque son demonios, porque son del mundo espiritual, entonces debieron haber quedado liberados y
Si quedaron liberados, pudieron haber elegido a alguien más o a otros animalitos para poseerles. Es decir, ¿qué clase de milagro es ese? Vamos a señalar, vamos a cuestionarnos sobre el milagro, qué clase de milagro está haciendo Yeshua. Es un milagro incompleto. Si vemos esta lectura desde el punto de vista literal, es un milagro incompleto. Además de que es un milagro a costa de vidas de animalitos que nada tienen que ver. Ahora, sin embargo, si analizamos la historia desde la perspectiva de la interioridad, comenzamos por cuestionarnos qué son los cerdos. ¿Por qué en la escritura está prohibida la comida de cerdos? ¿Bien? ¿Por qué los cerdos? Luego, analicemos un poquito qué significa inclusive cuando están escritos ciertos nombres como Gadara. El endemoniado se llamaba Gadareno, significa que la región era Gadara. ¿Bien? ¿Qué significa Gadara? Vamos inclusive a mirar qué significa un milagro y de qué se trata el relato. ¿De qué se trata el relato? Y cuando analicemos el relato, entonces vamos a por extensión, a abarcar el resto de relatos del Nuevo Testamento. Entonces comencemos con los cerditos. Los cerdos se escriben en hebreo. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle en un color un poquito más llamativo. El cerdo se escribe con una letra Het, Zain, Yud, Resh y se pronuncia Hasir. Entonces vamos acá a ponerle aquí Hasir. ¿Bien? Hasir. ¿Y qué significado tiene el cerdo? Vamos a poner el significado del cerdito tomado. Todo esto está extraído de la propia Biblia, ¿no? De los diccionarios, diccionario hebreo-español, perdón, Strong hebreo-español, y el significado de nombres también. Entonces ponemos el significado de puerco, el significado de cerdo es, veamos, encerrar. ¿Encerrar qué? Cerdo. Vamos a quitar el comentario un poco alargado. Como encerrado en posilga. Vamos a poner aquí esto, le vamos a poner por acá. Encerrado en posilga. ¿Sí? Cerdo. Cerdo ya está repetido. Puerco. Bien. Entonces, ¿qué significa cerdo? Es la palabra hebrea hasir. Encerrado. ¿Y qué ocurre cuando, por ejemplo, en las cárceles, en la gran mayoría de cárceles del mundo, le toman preso a una persona? ¿En dónde le meten? Le meten en una celda que generalmente es una posilga.
La celda es una posilga, porque es toda la podredumbre que se puede encontrar, física y espiritual, está encerrada allí. Es un encierro en una posilga. Entonces, el cerdo simboliza el encierro en una posilga. ¿Sí? Y ahora veamos también qué es Gadara. Gadara, veamos dónde está. Viene Gadara, viene de la palabra Gadar. ¿Sí? Viene de la palabra escrita así, Gadar. ¿Sí? ¿Qué significa? Amurallar, cercar, edificar. Vamos a poner cerrar, ¿no? Cerrar. Veamos, vamos a ponerle. Vamos a hacerle un poquito más pequeña para que pueda entrar todo. Ya, allí. Entonces, amurallar dentro o cercar. Y vamos a quitarle las palabras que no sean tan a nuestro fin, perdón la redundancia. Entonces llama, Gadara es amurallar dentro o cercar, hacer un vallado. El trabajo de un albañil, que es cercar o cerrar, encerrar, ¿no es cierto? Veamos ahora, eh, con estas dos palabras, tratemos de entender el significado de la historia. Entonces dice que Yeshua cruzó el mar de Galilea. Desde luego aquí hay varios otros significados del el nombre de Galilea. El nombre, en sí mismo el mar tiene un significado. El cruzar de la orilla izquierda a la orilla derecha también tiene otro significado. Si nosotros nos recordamos en nuestra mente el árbol de la vida, estamos cruzando de izquierda a derecha. Y aquí en la derecha se produce esta rectificación. Entonces, Yeshua se traslada al lugar amurallado, algo que está cercado, ¿sí? Que está encerrado y está amurallado. ¿Sí? Y es por eso que este endemoniado habitaba en sepulcros. Los sepulcros, ¿qué significan los sepulcros? Los sepulcros es en donde entierran a los muertos. Entonces, este endemoniado estaba más afín a los muertos. Curiosamente, un endemoniado más le interesa la muerte que la vida. Y dice uno de los relatos que venía desnudo. ¿Qué significa venir desnudo? En los relatos que nosotros hemos visto, ¿qué son las vestimentas? ¿Cuáles son las vestimentas? Las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. En la espiritualidad, nosotros debemos estar vestidos con vestiduras blancas. ¿Vestiduras blancas de qué? De pensamiento, de habla y de acción. Pero una persona que venía desnuda, desnuda significa que no tenía ninguna cobertura en la espiritualidad. Su pensamiento, el habla y la acción estaban expuestos. Y no tenía vergüenza, porque nuestras vestimentas nos cubren de nuestra vergüenza. Lo que nosotros conocemos como vergüenza, ¿sí? Es que nosotros debemos cubrir nuestras partes íntimas. Las partes íntimas, ¿por qué? Porque nos corresponden a nuestra privacidad. Es decir, tenemos que aprender a cubrir nuestra privacidad con
ropajes adecuados, finos, resplandecientes, con el pensamiento, el habla y la acción. ¿Qué ocurre cuando una persona se desnuda con su habla? Cuando una persona, por ejemplo, en estado de ebriedad, comienza a contar todos los secretos. A eso se refiere desnudarse, ¿cierto? Ha sacado toda su interioridad, ha contado toda su interioridad y por lo tanto ha quedado expuesto a los demás, a todos los que le escuchan. Todos los que le escuchan conocen sus secretos. Ya no hay nada que esté oculto. Por lo tanto, esa persona está desnuda. Cuando nosotros vemos en la escritura que dice que no debemos desnudar, ver desnudos a nuestro padre, a nuestra madre o a nuestra hermana, cualquier persona cercana a nosotros, no se refiere a los aspectos físicos, se refiere a las vestimentas espirituales. No podemos desnudar particularmente a nuestros padres. Es decir, no tenemos por qué estar contando los secretos que nosotros conocemos, ciertas debilidades, por ejemplo, que nosotros conocemos de parte de nuestros padres. Nuestros padres son sagrados y debemos cubrirlos con vestimentas adecuadas. A eso se refiere además el honra a tu padre y a tu madre. Es decir, nosotros, los hijos, somos las personas adecuadas para vestir de ropajes adecuados a nuestros parientes. Es decir, nosotros no tenemos por qué utilizar nuestra lengua, nuestra boca para desnudar a los demás. A eso se refiere ponerle ropajes. Entonces, este endemoniado se había quedado sin ropa, sin vestimentas. Pero además estaba poseído por los demonios. ¿Qué son los demonios? Los demonios, entonces tendríamos que añadir aquí también otra palabrita más. ¿Qué son los demonios? Los demonios, un poquito menos. Los demonios, ¿qué son? Lamentablemente cuando nosotros leemos la Biblia, en la forma literal en que está descrita, entonces pensamos que son entes que están en alguna parte y que vienen y nos poseen y nos cautivan. Pero ¿cuáles son nuestros cautivadores? ¿Cuáles son nuestras cadenas? ¿De qué estamos atados en nuestra interioridad? ¿De qué nomás estamos atados? Comencemos. Hemos dicho, por ejemplo, una de las ataduras nuestras es la depresión. ¿Sí? Pongamos, por ejemplo, ahí. Estamos deprimidos. La depresión es uno de nuestros demonios. Otro demonio, por ejemplo, la ignorancia. Por ignorancia cometemos innumerables tonterías y por ignorancia somos presa de lo que podemos o no podemos hacer. Es decir, nos tienen cautivos. ¿Por qué? Por ignorantes. ¿De qué más estamos presos? De todas nuestras angustias, que bueno, están relacionadas con la depresión, de todas nuestras angustias, de todos nuestros temores que están relacionados con los miedos. ¿Sí? Estamos presos de inclusive de nuestras propias enfermedades. Todas estas nos oprimen, nos subyugan, están tomando el control de nosotros.
Nuestras acciones, lo que podamos o lo que no podamos hacer, dependen de todos estos sentimientos desordenados que tenemos dentro de nosotros, de esta basura que nos metieron a lo largo de toda la vida, de esta basura que adquirimos nosotros mismos gracias a estos estados de depresión que nosotros tenemos. Es decir, todos esos demonios son esas entidades, esas características nuestras en nuestra propia interioridad que nos mantienen cautivos. Y estos de aquí llegan a ser legión. Vamos a poner la misma palabra, legión, como habla uno de los relatos. ¿Qué significa legión? Nosotros en nuestra interioridad estamos constituidos, estamos poseídos, más quien menos, de una legión de demonios. Pero esto es una personificación, digamos. Los demonios son una personificación de todas estas entidades que internamente nos gobiernan. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que el relato nos está diciendo que hay que hacer? Entonces viene la luz, cuando él dijo, yo soy la luz del mundo, él viene la luz. ¿A qué viene la luz? La luz viene para brillar, ¿cierto? Brilla en nuestra interioridad. La luz brilla en nuestra interioridad, ¿sí? Alumbra todos los rincones de nuestra interioridad, ilumina poco a poco. ¿Y qué ocurre cuando entramos nosotros a una casa que está deshabitada, ha estado deshabitada por mucho tiempo? Y ya allí anidan las arañas, los ratones, muchos bichos, cucarachas, todos los bichos que ustedes puedan imaginar. Ayudados particularmente porque no hay luz adentro. Todo está encerrado. ¿Qué ocurre cuando abrimos la puerta? Cuando abrimos la puerta comienza a entrar la luz. Y cuando comienza a iluminarse esa casa, comienzan a esconderse o comienzan a salir despavoridos todos esos animales impuros, todos esos animales, esos bichos que habitaban, murciélagos que pudieran haber habitado esa casa. Esos se les denomina demonios en nuestra interioridad. A estos se les denomina también, a esta legión se le denomina también las 70 naciones del mundo. Las 70 naciones del mundo que están en nuestra interioridad. ¿Sí? 70 naciones. Entonces, si son 70 naciones, cada nación tiene muchos individuos, ¿no? Y cada individuo de esos es uno de estos demonios. Por eso es que habitan dentro de nosotros una legión de demonios. Ninguno de nosotros se escapa. Es decir, la historia del endemoniado gadareno es nuestra propia historia. El creador viene en nuestro rescate, la luz viene en nuestro rescate y con la sola presencia de la luz, los demonios huyen. Ahora, ¿a dónde huyen? Es el problema. En este relato, el Hijo, Mashiach, el Hijo de Dios, la luz del mundo, le permite entrar a los cerdos. Entonces, ¿qué eran los cerdos? Los cerdos eran encierros, posilgas, y simbolizan, estos cerdos simbolizan la religiosidad. La religiosidad, cualquier tipo de religiosidad que nosotros tengamos, mientras sea simple y pura religiosidad,
es una posilga. Es un cerdo. Mientras tengamos esa religiosidad, ejecutándola por el simple hecho de ser el acto religioso que tenemos que hacer, sin interiorizarlo, eso es un cerdo, eso es una posilga. Es decir, no porque hagamos los famosos mandamientos de que hay que vestirse de esa forma, que hay que prender una velita, que hay que cualquier cosa de comer, dejar de comer, vestirse, etcétera, que implique un acto sin una interiorización. Lo que estamos haciendo es un acto de simple y pura religiosidad. Eso es un cerdo, eso es un puerco, eso es una posilga. Es decir, algo maloliente, algo que no sirve. Sirve si es que lo interiorizamos. Es decir, si está escrito que tenemos que hacer tal o cual cosa, ¿cuál debe ser nuestra pregunta en la interiorización de la religiosidad? La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? ¿De qué se trata? Entonces, esta gran pregunta nos debe llevar a la interiorización del acto religioso, si es que estamos haciendo un acto religioso. Es decir, ¿qué significa? ¿A dónde me lleva? ¿Por qué lo hago? Entonces, en cada una de estas cosas, si tenemos que hacer o dejar de hacer algo, que ese hacer o dejar de hacer implique un acto de conciencia, una racionalización de lo que hagamos, que no lo hagamos por el simple hecho de que hay que hacerlo porque así está escrito. El creador quiere que pensemos. Entonces, aquí radica la primera parte de lo que vamos a llamar milagro. El milagro es precisamente este. El primer milagro es pensar. El primer milagro es cuestionarnos acerca de esa religiosidad. Entonces, los demonios se permiten entrar en los cerdos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere el creador acerca de la religiosidad? El creador quiere que esta religiosidad muera. Es decir, la religiosidad fue dada ¿para qué? Para que la conozcamos y para que sepamos de qué se trata. Y una vez que esta religiosidad, sabemos de qué se trata, esta religiosidad muere, muere aquí en el abismo. Esta religiosidad muere en el mar. ¿Qué significa el mar? El mar es también su palabra. El mar es su misericordia. El mar es el agua viva que nos limpia de todas nuestras transgresiones, de todas nuestras maldades y de todos nuestros demonios. Ese es el acto de bajar a las aguas. Por eso es que aquí los pobres cerditos, dice, cayeron al abismo, cayeron hacia abajo. Cayeron al agua ¿para qué? Para ser lavados. ¿Y cuál es el símbolo de entrar en el agua? Cuando se estableció esta costumbre religiosa de entrar al agua, lo que se conoce como el bautismo significa morir. ¿Morir para qué? Morir a lo que conocemos como el pecado. ¿Para qué? Para vivir, para salir un nuevo hombre, renovado, limpio. Es decir, los cerditos que fueron liberados de este endemoniado gadareno, ¿sí? Salieron, se metieron a los cerdos, los demonios se metieron a los cerdos y juntos
mis miedos, mis depresiones, mi ignorancia, ¿sí? Mis angustias se mezclaron con la religiosidad para que juntos mueran en el agua. Es decir, puedan ser lavados, puedan ser purificados. Es decir, aquí hay un reciclaje de los demonios. ¿En qué se transformaron los demonios? ¿En qué se transformaron los demonios junto con la religiosidad? Voy a poner aquí, vamos a dibujar estos demonios. Estos demonios en el agua fueron transformados, fueron lavados. ¿Se acuerda que dice que nuestros pecados, si fueren como el carmesí, serán como blanca lana? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando se lavan las cosas, ¿cierto? Cuando lavamos nuestras prendas, si fueren sucias, después del lavado por el agua de su palabra, entonces luego salen ropajes limpios. ¿Y en qué se han transformado los demonios? Entonces, los demonios se transforman en ángeles. Aquí está el milagro. ¿Qué es el milagro entonces? Ahora vamos a poner aquí el milagro. El milagro es, y vamos a escribir la palabra hebrea para milagro. Un milagro es nes. Se escribe nes en hebreo. ¿Bien? Pero que viene de una raíz nis. Es decir, que son las mismas letras. Voy a tratar de escribir aquí en hebreo. En hebreo se escribe con nun samej. Nun samej. Le vamos a hacer esta parte más grandecita para que todos puedan verle. Quizás un poquito menos. Nes. Nes o nis se escribe de la misma forma. ¿Sí? Nun samej. Únicamente puede cambiar la pronunciación, es decir, la pronunciación por los puntos que se deben escribir en las letras. Nes o nis son la misma palabra. Nes, vamos a poner aquí, nes es milagro, pero nis es, vamos a hacerle más grandecito, no importa. Nis es bandera. Entonces, ¿qué es un milagro? Un milagro es levantar, izar una bandera. ¿De dónde se izan las banderas? Vamos a ponerle por aquí. A ver, vamos a dibujar quizás aquí una tierra. ¿Sí? Y aquí en la tierra tenemos que levantar un asta. ¿Sí? Y esta asta es muy alta. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer flamear una bandera. ¿Qué significa la bandera? ¿El símbolo de qué es una bandera? El símbolo del triunfo. ¿Y cómo llevamos arriba el triunfo? Lo que estamos haciendo es izando la bandera que inicia acá abajo en la tierra. ¿Sí? Inicia en la tierra y comienza a subir hasta que el viento la hace flamear. Y aquí está libre. La bandera flamea libremente, pero cuando está en la tierra, la bandera no puede flamear. La bandera está tirada sobre la tierra. ¿De qué tierra estamos hablando? ¿Sí? Aquí la tierra es nuestra interioridad. Y en nuestra interioridad plantamos un asta es un palo alto que se levanta sobre la tierra. ¿Para qué? Para de alguna forma buscar el cielo. Y allá en el cielo
esta bandera está flameando por el viento, está flameando libre. Entonces, esto a la luz de lo que conocemos como el árbol de la vida, aquí en nuestra tierra están estas angustias, depresión, ignorancia, temores, enfermedades, esas 70 naciones que tienen que ser transformadas. Y esas 70 naciones, una a una, como estos cerditos, tienen que lanzarse al mar y morir en el mar. Pero estos cerditos en el mar tienen que ser transformados. ¿Y en qué se transforman? Se transforman en ángeles. Cuando los demonios mueren y son transformados, se transforman en ángeles, porque ahora al ser liberados, se levantan como la bandera, flamean como la bandera en el cielo. En el cielo, aquí. Los ángeles son los que nos cuidan aquí. Es decir, los demonios son los que nos perturban abajo, en donde vive Satanás, donde vive el Satán. El Satán está descrito que es el que domina la tierra. En el libro de Job dice, ¿de dónde vienes? Le pregunta el creador al Satán. Y el Satán dice, de rodear la tierra. Aquí, nuestra tierra. Entonces el Satán, con nuestras angustias, nuestras emociones, está en estado de caos por diversas razones. Aquí es en donde el Satán nos domina. Y el milagro ocurre cuando levantamos una bandera. Y a eso se refiere el nombre del creador que dice es mi bandera. Havaya Nisi. Cuando está escrito en las traducciones dice Jehová Nisi o Jehová es mi bandera. ¿Por qué es mi bandera? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué clase de bandera es? Es cuando nosotros logramos vencer. ¿Sí? Y la bandera es símbolo de que todavía estamos luchando, de que estamos en pie, todavía estamos por alcanzar la victoria. ¿Sí? Y cuando ya hemos alcanzado la victoria, esa bandera flamea libremente sobre la tierra. ¿Qué significa sobre la tierra? Que ahora está ondulando en el cielo libremente. Entonces, ¿el milagro qué es? El milagro es levantar. El milagro significa que tenemos que ascender. Las cosas que están aquí abajo, mal, tenemos que levantarlas en una bandera, ponerlas en un lugar alto, transformarlas. ¿Y cómo comienza el verdadero milagro? Con pensar, con razonar, con esa decisión interna que tenemos que tener, esa decisión interna de ser transformados, el deseo de nuestra interioridad, el deseo de ser transformados por la luz del conocimiento, estar en las manos del Creador, estar en el camino para andar. Cuando lo hagamos eso, entonces el verdadero milagro se completa con la bandera que está flameando sobre la tierra. La bandera es símbolo de conquista. Cuando se conquista una tierra, se planta una bandera. Cuando alguien, por ejemplo, descubrieron América, descubrieron en términos relativos, cuando Cristóbal Colón llegó a América, él trajo una bandera y entonces plantó una bandera sobre la tierra en símbolo de su conquista. Cuando los diferentes países fueron a reclamar un pedazo de tierra en el Polo Sur, ¿sí? Ellos van allá, se adentran en la tierra y plantan y ponen una bandera como símbolo de triunfo, como símbolo de su conquista, como el símbolo de poseer la tierra. Entonces, cuando poseemos la tierra, cuando la bandera está flameando, ¿qué significa? Que hemos conquistado nuestra propia tierra. Nuestra tierra está bajo el dominio de nuestra inteligencia, gracias a la luz de Mashiach.
gracias a la luz que Él nos está mostrando el camino. Entonces, todo lo que está relatado aquí, de esta forma, si fueron 1 o 2 gadarenos, lo que nos implica es que este relato sigue descifrando lo que ocurre dentro de nuestra alma, lo que está relatado en la Torá. La Torá está escrita para que nosotros transformemos nuestra interioridad, para que vayamos sacando uno por uno nuestros demonios. ¿Cómo lo sacamos? Con el primer milagro que tenemos que hacer es el pensamiento, la decisión del cambio que tenemos que hacer y comenzar a cuestionarnos. ¿Cómo? Y el comenzar a cuestionarnos a través del estudio de la palabra es seguir aceptando la luz de Mashiach. Y esa luz comienza a transformar uno por uno nuestras angustias, nuestros temores, nuestras enfermedades y transformarlos en ángeles. Por eso dice la Escritura que ángeles acamparán alrededor de los que le temen. ¿Qué significa? Porque ya hemos ejecutado este proceso de transformación. Ahora esos demonios los hemos procesado y ahora son mi propia ayuda. Están a nuestro servicio. ¿Por qué? Porque son las buenas experiencias, las experiencias de transformación de nuestra interioridad. Por lo tanto, ¿de qué se trata el relato? Y volvemos ahora al primer diagrama que hicimos. ¿De qué se trata entonces el relato? Todos estos relatos, cada uno de estos relatos que estamos estudiando de cualquiera de los libros que comentan, analizan la Torah. El relato muy particular del Nuevo Testamento, en este caso aquí, este mensaje del endemoniado gadareno o los endemoniados gadarenos, ¿sí? Están analizando siempre lo que está escrito en la Torah. A estos relatos, se les pone el nombre, voy a escribir un nombre hebreo. Es un midrash. ¿Qué es un midrash? Si buscamos en el internet las definiciones de midrash, el midrash es un método de análisis, una búsqueda, la búsqueda de de la interioridad de los significados de los sagrados escritos. Es un método, pero el método redunda en contar historias. Es decir, el midrash son historias que cuentan y enlazan conceptos para seguir analizando la Torah. Es decir, cuando decimos estos son midrash, estamos hablando de relatos que son de alguna forma alegóricos, son relatos llenos de simbolismos, de significados, y que muy posiblemente podrían tener elementos de verdad, elementos históricos. De hecho, vemos que existen lugares, pueden existir los personajes, pudieron haber existido los personajes, pero lo que está relatado corresponde al análisis de la Torah. Lo que está escondido en los relatos en el Midrash no necesariamente corresponde a una realidad física. Es decir, que si nosotros analizamos el relato histórico, tal como sucedió en la literalidad de los demonios que poseía el endemoniado, no van a calzar. Si ven que podemos encontrar allí en el relato algunas incongruencias, algunas preguntas sin solución, pero en realidad estos relatos son relatos de un análisis acerca de la Torah
que corresponde a nuestra propia interioridad. Es decir, aquí en la Torá está el árbol de la vida, el árbol que estamos analizando de alguna forma bajo esta estructura que nosotros hemos estado viendo, esta estructura de las 10 dimensiones que corresponden a las 10 dimensiones de nuestra propia realidad interna. Por lo tanto, mientras estamos estudiando, que vayamos desligándonos de los aspectos y de nuestras creencias, de que estos relatos son o tuvieron que haber sido tal como están escritos. De hecho, ya vemos nosotros que ni los propios apóstoles llegaron a ponerse de acuerdo en el número de endemoniados o el número de ángeles y están cruzados. Cuando un evangelista ve 2 endemoniados, él ve únicamente un ángel en la resurrección y viceversa. Cuando un evangelista ve un endemoniado, en la resurrección ve 2 ángeles. ¿Por qué esta relación de 1 a 2 o de 2 a 1? Seguiremos con la investigación, nos seguiremos cuestionando, porque ese es el objetivo de nuestra tarea aquí, en este espacio, el cuestionamiento de todo lo que implican estos sagrados escritos, de qué están relatando, de qué están analizando de aspectos de la Torah. Entonces, si encontramos discrepancias en lo que está relatado, no es porque les vamos a justificar diciendo que a lo mejor, como no estuvieron allí, se sirvieron de lo que les contaron, porque de hecho estos discípulos, algunos de ellos no estuvieron ahí, fueron las mujeres que vieron y por lo tanto escribieron lo que les contaron. Pero en realidad lo que está escrito tiene una razón. ¿Por qué el evangelista que ve un endemoniado ve 2 ángeles en la resurrección y viceversa? ¿Por qué el evangelista que ve 2 endemoniados ve un ángel en la resurrección? Son buenas preguntas que ameritan ser analizadas y algún momento encontraremos la respuesta y trataremos de compartirla con ustedes. Pero espero que de todas maneras lo que estamos estudiando aquí nos sirva, nos motive para seguir en la búsqueda de todo lo que signifique la verdad. Porque como está escrito también por las palabras del mismo Yeshua, el maestro de Galilea, dice, la verdad os hará libres. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre en búsqueda de la verdad. ¿Cuándo terminaremos de alcanzar la verdad? Nunca. Es decir, sabemos que nunca alcanzaremos el objetivo y sin embargo debemos estar en el camino sin salirnos de la meta de buscar este objetivo de encontrar la verdad. Por lo tanto, que nadie se ufane de decir que tiene la verdad. Todos estamos en la búsqueda de la verdad y estamos en el camino hacia encontrar esa verdad y sabemos de entrada que nunca terminaremos de encontrarla. Hasta aquí entonces la clase de hoy.